Bueno, mientras Paula adapta su fondo. Perfecto. Hola Paula, qué bueno verte. Listo, listo, ya me ven. Listo, perfecto, gracias. Les informo a todos, a ti Paula y a los chicos, que la sesión empezó a ser grabada en este instante, para que todos tengamos claro que está siendo grabada. Y les hago una salvedad, chicos. Paula es funcionaria de Enel Codensa, pero el día de hoy nos da la entrevista a título personal. Todas las opiniones y cosas que nos cuente, acá los da ella por parte propia de su experiencia profesional y no en nombre de la empresa Enel Codensa. Paula, bueno, ahora sí, ¿nos puedes contar un poquito, antes de iniciar con el cuestionario, un poquito de tu experiencia profesional y de tu vida académica, un poquito? Claro que sí. Bueno, yo soy profesional en ingeniería agrícola. Yo estudié en la Universidad Nacional de Colombia. Soy egresada en el año 2007. A partir de allí, pues inicia mi vida profesional como ingeniera agrícola. Estuve 2 años trabajando en el proyecto de agroingreso seguro como interventora en proyectos de riego en Santa Marta. Fue una experiencia, pues, muy enriquecedora para mí. Digamos que era como mi primer trabajo en el que yo empezaba a poner en práctica todo lo que pues para mí iba a ser mi futuro, pero allí como que cambió la historia. Arranqué en el área de gestión inmobiliaria ya a partir del 2011, que empecé mi primera especialización en sistemas de información geográfica. Y allí pues mi rumbo profesional cambió, me fui hacia el área de gestión inmobiliaria y a pesar de que mi perfil y mi formación era en ingeniería agrícola, realmente la ingeniería trata de ser transversal y funcionó para empezarme a guiar por ese nuevo camino en la gestión inmobiliaria y arranqué a trabajar en el acueducto. Y de allí duré 2 años trabajando en el sistema de información geográfico del acueducto y ingresé a Enel. Ya llevo 10 años trabajando en Enel, en el área de gestión inmobiliaria. Arranqué como profesional temporal, luego ya subí a profesional directa, luego a profesional senior y pues en este momento estoy allí en ese cargo en el área de gestión inmobiliaria, en una gerencia que se llama Servicios y Seguridad de la compañía Enel, que es la encargada de prestar servicios a toda la compañía, o sea, hacer que la compañía funcione. Entonces, digamos que somos como el corazón de la compañía para que nosotros finalmente le prestamos los servicios a todas las áreas, a las líneas de negocio, para que todos los proyectos puedan marchar bien. Perfecto, Paula, te agradezco mucho. Te pongo en contexto, aunque ya te había contado antes, tenemos en el momento conectados 35 estudiantes de la materia Gerencia de Mercadeo y Comercial 2, que es la última materia en la línea de mercadeo acá en el Poli. Como te comentaba, ellos están estudiando toda la parte de gerencia. En esta materia vemos gerencia logística más que todo y gerencia en la parte de manejo de personal y de procesos también. Vemos pues repartido entre, se divide en dos, gerencia uno y gerencia 2, y ahí en las dos se ve toda la parte de manejo gerencial. Les contaba yo a ellos previo a que tú llegaras y les conté en clase hace 8 días y 15 días, preparando este encuentro contigo, les contaba que tú tienes a cargo un proceso muy importante y que tú gerencias el proceso, tienes también personas a cargo, personal, y tienes que manejar presupuestos, pero ya más adelante en el cuestionario te haré preguntas más puntuales acerca del tema. ¿Te parece bien que iniciemos de una vez con el cuestionario? Sí, perfecto, está perfecto. Listo, súper. Entonces, Paula, la Pero, primera pero pregunta, sabes que antes les voy a contar algo, perdona. claro que sí. Como para complementar y ponerlos un poquito más en contexto, en este momento estoy a cargo, que se me pasó el pequeño detalle, estoy a cargo de los inmuebles que hacen parte de las centrales, o bueno, de 2 embalses muy importantes que hay en el Huila, que lo que hacen es abastecer
grandes zonas del país con energía eléctrica y los dos proyectos son de generación de energía en el Huila que se llaman Quimbo y Betania. Esos son dos proyectos, digamos que a partir del agua se genera energía, o sea, se empieza a producir con la energía cinética, se cambia a energía eléctrica para poder producir pues recibir lo que tenemos en nuestra casa, que es la energía. Entonces, digamos que en todo este proceso de crecimiento en el que desde que ingresé a la compañía a hoy, pues he tenido que liderar estos dos proyectos en el que digamos que para lograr a ese nivel, pues se necesitan equipos tanto de contratistas, profesionales, cada uno en sus especialidades para lograr toda la administración, que es lo que vamos a seguramente ver más a profundidad a lo largo de la entrevista. Claro, no, buenísimo y era fundamental que nos hicieras esa salvedad porque la parte que tú gerencias encaja con las demás que nos acabaste de mencionar para que se logre obviamente todo el tema de cubrimiento en el sistema eléctrico, supongo a nivel país, debe ser, ¿cierto? De acuerdo, de Sí, acuerdo. listo. Entonces, Paula, la primera pregunta que te tenemos el día de hoy, acá mis chicos y yo, es, ¿nos podrías, por favor, describir de forma general qué es el proceso de gestión inmobiliaria? Sí, antes que de llegar a comentarles o a compartirles qué es la gestión inmobiliaria, primero quiero explicarles qué es un inmueble. Un inmueble es cualquier bien que está asociado a un suelo, a una propiedad que no se puede mover, no es transitable. Entonces, es una casa, un edificio, un terreno como tal, un centro comercial, o sea, todo lo que nos rodea está constituido por un inmueble. Entonces, para mí, a lo largo de mi experiencia, la gestión inmobiliaria es el arte de administrar de manera adecuada los bienes inmuebles, que para este caso, pues para la compañía a la que yo trabajo. ¿Y por qué adecuada? Porque depende de esto cómo se refleja el ordenamiento territorial. Ujú. Digamos que la idea es poder garantizar que esto se haga funcional y que esté integrado con respecto a la normatividad ambiental, los planes de desarrollo, los planes de ordenamiento territorial, la legislación tributaria, la participación ciudadana de componentes étnicos, la sociedad civil. Entonces es como el arte de administrar para mí, es lograr administrar esos inmuebles de manera adecuada para que un país o un territorio se pueda desarrollar de manera correcta y exponencial, que es lo que quiere pues el Estado y lo que quieren las empresas para garantizar el funcionamiento. Alrededor de la gestión inmobiliaria hay muchas tareas particulares, que está el componente de asegurar la propiedad plena de un predio, comprarlo bien, asegurar que esté en cabeza, en mi caso de la compañía, que sea un inmueble que se pueda disponer, usar, en cualquier momento. Hay otras actividades que es el componente tributario, que es cumplir con la legislación del país o la de la región relacionada con todos estos tasas y contribuciones relacionadas a un predio, que fundamentalmente son los impuestos prediales, las valorizaciones, es lograr que esto esté armonizado y que esté cumpliendo con la ley. Otra de las actividades grandes de la gestión inmobiliaria, y seguramente es lo que le suena a uno más cuando escucha gestión inmobiliaria, es la compra y venta de inmuebles, que en este momento para mí no es tan comercial, no es tan como uno lo ve en las películas o lo ve de pronto en su día a día, es más la transacción inmobiliaria es asegurar la compra o la adquisición de un terreno para que un proyecto se desarrolle. Estoy hablando de proyectos de energía eléctrica o energía renovable, estamos hablando de energía eólica, energía solar y pues la energía eléctrica tradicional, que es la hidráulica. Entonces, pues está formada por numerosas actividades, pero para mí a la final se resume en eso, en el arte de administrar adecuadamente los inmuebles que se requieren para organizar un territorio. Excelente. Paula, ¿y el alcance de tu gestión inmobiliaria abarca todo el territorio colombiano o está solamente en algunas partes de Colombia?
En este momento, dentro de mis funciones, solamente tengo los dos proyectos que les comentaba, que son Quimbo y Betania. Realmente tenemos ahí alrededor de 2.000 predios. Es una tarea que, pues, que conlleva un esfuerzo bastante arduo y realmente pues nosotros estamos distribuidos así, así funcionamos. Nuestra gerencia está distribuida por regiones conforme a las áreas de producción y distribución de energía eléctrica. Entonces está la de Cundinamarca y toda la cadena de Río Bogotá, que quizás es más cercana a nosotros, que es donde arranca, no sé, como Soacha, San Antonio, todo esto hay una cadena de pequeñas centrales hidráulicas. Allá hay, digamos que una persona encargada de esta zona, yo estoy en la parte del Huila y hay otras personas que están más dispersas porque tenemos centrales térmicas chiquitas y ahora que estamos incursionando en los nuevos negocios de energía renovable, pues están también en el Cesar, en Guajira, pero estamos distribuidos conforme a las zonas. Perfecto, excelente, Paula. Bueno, la segunda pregunta que te tenemos hoy, Paula, es, ¿qué son normalización y saneamiento predial y cómo los llevas a cabo? Bueno, la normalización y saneamiento predial es el ladrillo de gestión inmobiliaria porque realmente, y sobre todo en los proyectos, que eso pasa en un proyecto, cuando a uno le encargan un proyecto, hay que instalar esta planta de energía para generar tantos vatios de energía, porque necesitamos cumplir con esa asignación que le hace el Estado a la empresa que se gane esa asignación de energía. Pues lo que hay que correr es a asegurar el predio sin importar qué pase, pero en el momento cuando ya empieza la operación hay que asegurar que la propiedad la estemos cumpliendo, que la normatividad, que el predio, por ejemplo, que el área que aparece en la escritura pública sea la misma que si tú la vas a levantar con un topógrafo, corresponda con el plano que levantaste, corresponda con tu registro inmobiliario o que finalmente por lo menos tenga el certificado de tradición y libertad, que es como la cédula que tenemos cada uno, es el que me asegura que realmente yo tengo la propiedad. Entonces, lo que buscamos tanto en el saneamiento y la normalización, el saneamiento está más enfocado a que la propiedad de un inmueble se encuentre efectivamente en cabeza de su titular y no de otra persona, porque realmente el mercado inmobiliario viene con una tradición de muchos vicios en el sentido que antes las personas transaban los inmuebles, pasaban de cabeza en cabeza con documentos que no se registraban o cuando han habido transformaciones de las oficinas de registro, no migraron las informaciones completas porque todo era manual. Entonces, toda esa evolución de todo el catastro inmobiliario y todo ese antecedente pues no migró, no ha llegado a nuestro futuro. Entonces venimos de un pasado donde el 85% de la información catastral está desactualizada en todo el país, que es lo que estamos tratando o el país con su nuevo plan de desarrollo, lo que está tratando de reorganizar para poder tomar decisiones. A la final, el territorio lo que te permite es tomar decisiones, poder hacer las políticas públicas de manera adecuada, poder definir planes de desarrollo orientados a esa distribución. Entonces, pues estas labores de normalización y saneamiento es corregir toda la información que aparezca en las diferentes entidades públicas para que unas se hablen con otras, tanto registro, que es quien te da la cédula, como el certificado de tradición y libertad, como catastro, que te da toda la información física y económica del predio, y otras entidades que ya empiezan también a tomar esa información, como la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Tierras, el INCODER, el ANLA, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. O sea, todo esto empieza a ser la entrada para que todas las entidades públicas empiecen a funcionar y a tomar decisiones. Correcto. Cindy, creo que se te quedó abierta la cámara involuntariamente. Cindy Caldas, si la quieres cerrar. Creo que sí, sí, exacto. Entonces, Paula, claro, sí, me imagino que, o sea, si nada más en el nivel urbano es complicado el tema
de los inmuebles, me imagino, en zona rural. Debe ser bastante complejo llegar a ordenar eso y el plan de ordenamiento territorial que ha marchado lentamente, creo que allá en esas regiones tiene que ser mucho más complejo. Entendemos 100% lo que nos cuentas y tiene que ser una labor bastante ardua. Claro que sí. Bueno, siguiendo a la siguiente pregunta, valga la redundancia, que te tenemos el día de hoy es, ¿nos puedes hablar de la relación que tienen ustedes con catastro distrital, con catastro no distrital, sino con catastro de las diferentes regiones Sí. del país y la superintendencia de notariado y registro? ¿Cómo interactúan ustedes con esos docentes que son, pues, protagonistas en el trabajo de ustedes? No es fácil. La relación con ellos, claro, el trabajo de organizar toda la información predial a nivel nacional, son volúmenes de solicitudes que llegan todo el día a estas entidades. Lo que hacemos nosotros es a través de convenios o de reuniones, es tratar de organizar la información que nosotros tenemos y las solicitudes de los predios de la compañía, tratar de hacerlas de manera masiva para que ellos nos den respuesta. Realmente nosotros con ellos no, los tiempos y las velocidades de ellos no son las esperadas. Nosotros tenemos, por ejemplo, procesos de normalización, lo que les comentaba anteriormente, estos temas de arreglar las áreas de un predio, arreglar el propietario, no sé, por ejemplo, el predio aparecía a nombre de Condesa y es Codensa, es una cosa simple. No es fácil, estos arreglos, estas modificaciones que hoy están afectando todos los inmuebles, las respuestas son tan lentas que a veces no es fácil encontrar lograr esa normalización, ese saneamiento. Ahora le estamos apuntando con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo al catastro multipropósito, que lo que, digamos que lo que intenta esta nueva ley es que el catastro sea público, un servicio público en el que todos tengamos el derecho de recibir ese servicio y en el que se puedan hacer actualizaciones masivas para que el catastro se hable con el registro y esto se haga directo. Porque es que eso, digamos que en nuestra historia y nuestro antecedente se quedó en registro, una compra de un predio, una venta de un pedacito, por ejemplo, que es lo más difícil cuando uno hace un desenglobe, eso es la palabra técnica y es partir un inmueble en dos pedazos, por ejemplo, vendo uno y es hacer esas actualizaciones de esas ventas, esas modificaciones o hacemos vías, cambiamos los usos del suelo, toda esa actualización se queda ahí en registro y no migra a catastro o al revés. Entonces, en este momento no se estaban hablando estas dos entidades y lo que está logrando el catastro multipropósito que tiene una fecha hasta 2023, pero yo lo estoy viendo dudoso porque realmente nosotros en el Huila no hemos logrado poder avanzar en este proceso de actualización y es sobre todo porque la carga ya dejó de estar sobre las oficinas de catastro, como lo reconocemos sobre todo en lo rural, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ya dejó de estar toda la carga sobre ellos y pasó a abrirse a las entidades públicas para que ellos también se vuelvan como gestores catastrales. Hasta que estas personas no se habiliten, no se logra esa actualización catastral que se requiere de los inmuebles. Entonces, pues por ahora ha sido difícil para responder tu pregunta ese relacionamiento con estas entidades porque, claro, uno entiende que el volumen y el número de predios a nivel nacional pues trasciende todas las solicitudes y el estado de esa actualización pues no permite que esto avance más rápido, pero estamos apuntándole y estamos como muy a la expectativa para que a través del catastro multipropósito esto se pueda lograr. Claro, y te lo preguntaba Paula porque fíjate que uno de los temas más, pues que hemos visto con más énfasis en la materia es el tema de negociación. Y cuando uno desde un cargo gerencial quiere negociar con otras entidades que usualmente tienen demasiado poder, se da esto del choque de trenes, ¿no? Hay un poder aquí, Sí, un poder allá y no es fácil llegar a acuerdos y se dificulta el tema de avanzar. Pero como tú lo dices, pues seguramente con esos mecanismos de asociación entre entidades, muy seguramente podremos avanzar, podrán avanzar en el tema que ustedes quieren avanzar y ojalá se logre esa meta de, pues ya quedan, ¿qué? ¿3 años?
no, 2 años y medio más o menos Sí, dos para la años meta. y medio para lograr la meta. Correcto. Claro, sí, en los procesos de negociación, yo creo que ahí está la estrategia con todo el mundo, o sea, con estas entidades, con los clientes, como yo te decía, nosotros somos esa área que le presta el servicio a toda la compañía y hay que entrar a esas negociaciones de los tiempos. A mí la línea de negocio, que es, por ejemplo, infraestructura y redes, que es quien tiene que generar, o Power Generation, que son los que tienen que generar energía. Ellos me dicen, necesito mañana o en 2 meses el predio, pues yo tengo que entrar a negociar, tengo que entrar en los procesos de negociación. Siempre es muy importante dejar claro desde el principio esos acuerdos del nivel de servicio que es para nosotros, son llamados así, es la forma de cómo te lo voy a entregar, en qué tiempo te lo voy a entregar y qué es lo que tú realmente necesitas. Porque a veces las personas en sus proyectos, en el afán de llegar a la meta, ni siquiera saben qué es lo que quieren desde la entrada. Entonces, digamos que nosotros, desde nuestra función, lo que tenemos que primero es acordar cuáles son esas necesidades reales, nosotros como prestadores de servicio, hasta dónde podemos llegar y en qué tiempo yo me puedo comprometer. Nosotros siempre a la entrada de una acuerdo de nivel de servicio les decimos, nos demoramos 7 meses. A ellos les parece increíble que comprar un predio dure 7 meses, pero es lo que nos demoramos en todo el proceso, que más adelante lo veremos un poquito a detalle. Seguramente es como es una transacción inmobiliaria, tiene diferentes etapas, pero digamos que un poco más orientado a lo de la materia de tu clase. Me parece importante dejarles ese mensaje de la negociación como tú lo mencionas, y es eso, que a veces uno en el afán de salir y llegar y estar en ese piloto automático, no deja sus acuerdos de nivel de servicio, y es lo que uno debe garantizar desde el principio para que quede claro en esa negociación qué es lo que quieren y hasta dónde uno puede llegar. Vale, perfecto. Chicos, ya me han llegado mensajes por interno de 2 personas con preguntas. Entonces, esperemos, apenas acabe yo mi cuestionario, les doy la palabra a ustedes para que Paula les conteste a ustedes sus preguntas, que están muy interesantes. Las he estado leyendo ahí, que tienen unas preguntas, pero apenas acabe yo con las mías, le damos la oportunidad a 2 o 3, de acuerdo, si que el tiempo que tengamos, para que te hagan las preguntas directamente ellos, ¿vale? Listo, También de acuerdo. un pequeño comercial acá. Mis monitoras, por favor, Mile y Caro, háganme el favor de hacer un sondeíto de quiénes estamos acá, porque ya veo que estamos 45 estudiantes, creo que estamos cercanos a estar todos. Y quisiera que, por favor, Mile y Caro me identifiquen, más bien identifiquemos quiénes no están. Por ahí les pido el favor de hacer eso. Listo, siguiendo a la siguiente pregunta, Paula, quisiéramos que nos cuentes. ¿Cómo se asegura la protección de la propiedad privada desde tu función ahí en tu cargo actual? Bueno, ese tema de la protección privada es un tema que yo realmente no les conté hace poco. Hace poco hice una especialización en derecho de tierras, en donde yo creía que la propiedad privada la podíamos defender a toda costa. La propiedad privada es el derecho que yo tengo como propietario de usar, gozar y disponer de mi bien inmueble, pero eso está condicionado. Yo pensé que era absoluta y no. Entonces yo me encontré con ese reflejo que para mí no era tan ventajoso, porque yo lo que más adelante les voy a explicar dentro de mi función qué significa defender la propiedad privada. eh, Nuestra constitución, a pesar de que es un derecho fundamental, la propiedad privada, lo que yo compré es mío y yo lo defiendo, y si lo quiero vender y si lo quiero usar, pero es condicionada. Estoy condicionada a la normatividad, estoy condicionada al uso social y al uso ecológico. Es decir, si aquí llega un proyecto como los que nosotros tenemos, que es un proyecto de interés general, ese proyecto prima sobre el interés particular y se debe desarrollar. Si yo tenía mi casa la más bella con el lago, pero por allí pasa un proyecto de utilidad pública,
si yo no lo negocio, nos vamos a expropiación y es una negociación forzosa del predio que se hace sobre un valor justo y con un avalúo comercial, pero definitivamente pues prevalece la utilidad pública sobre el interés particular. Entonces, digamos que esta propiedad, este derecho de la propiedad está un poco condicionada si yo tengo un terreno en cualquier lugar y yo no lo estoy protegiendo, no estoy cumpliendo con las normas ambientales, el Estado tiene derecho a extinguir esa propiedad y quitarme ese terreno que no estoy utilizando ni porque estoy practicando bien las normas ambientales o porque lo tengo de engorde. Es un lote que no está haciendo nada, no está siendo productivo y ¿qué pasa con estos terrenos? Estos terrenos se extinguen y entran en la base de datos del Estado para ser entregados a estas personas que de pronto en este momento pues están en lista porque han sido desplazados de manera forzosas por las condiciones de violencia del país y se restituyen a esas personas que requieren esos predios. Entonces, digamos que después de esta introducción, que quería que también se lo llevaran como mensaje que la propiedad privada no es absoluta y a veces, por ejemplo, es tan difícil sacar a un arrendatario de un apartamento porque no tenemos esa capacidad ni tenemos esas herramientas de hecho para poder sacar a estas personas que están incumpliendo esas normas, entonces hace que la propiedad no sea absoluta. En este momento, hablando de todos los terrenos, son grandes extensiones. Nosotros, por ejemplo, para uno de los embalses de la compañía, tenemos 22.000 hectáreas de protección ambiental. Entonces, ¿qué pasa? Llegan terceros a montar cambuches, sus viviendas, a pescar, y pues ellos no pueden permanecer en estas áreas porque son de propiedad privada y lo que hacemos hicimos algo muy interesante el año pasado y fue crear un sistema de información geográfico que funcionara con una aplicación en celular. Entonces lo que hacemos es, tenemos personas en todos los territorios que hacen el reporte a través de estas aplicaciones móviles, nos llegan a nosotros aquí en la oficina, ya los tenemos georreferenciados, ubicados en un plano, sabemos toda la información de las personas, iniciamos el proceso judicial, que es como la medida que tenemos o que la ley nos da para poder proteger la propiedad privada. Si esto no pasa, digamos que también pues, es una compañía en la que se preocupa por su reputación, por cuidar a la comunidad, por no estar en contra, porque pues a pesar de que tenemos unos proyectos que están afectando los territorios, pues también tenemos que convivir con ellos. Entonces buscamos implementar otras medidas que en este momento es algo muy chévere, yo no sé si lo han escuchado, sino para desarrollarlo algún día, en otro momento, que es la economía circular. Estamos ahora enfocados en esos nuevos negocios que es una nueva forma de tener negocios enfocados en la protección del medio ambiente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ofrecemos terrenos a la comunidad para que nos ayuden a cuidar los predios, pero ellos pueden desarrollar algo allí que les pueda funcionar a ellos, un cultivo pequeño. Entonces ellos nos cuidan los predios, pero a la vez están recibiendo un ingreso a través de otras actividades compatibles con la generación de energía. Entonces en este momento estamos enfocados en esas dos cosas. En uno, el proceso legal en el que pues tenemos que interactuar tanto con autoridades municipales, regionales, pues, con la policía, con la comunidad. Lo que hacemos es tratar de engranar todo esto en el menor tiempo posible para que a la final se logre la protección de la propiedad o, digamos que en los casos que se puede, tratamos de irnos más bien por negocios innovadores, por otras alternativas que mejoren y que sean más rápidas. Finalmente los procesos judiciales se quedan ahí en carpetas y no
tenemos procesos, por ejemplo, un proceso judicial que nos cobija a nosotros según norma debería desarrollarse en 6 meses y llevamos 7 años y no ha salido el desalojo. ¿Y qué pasa? En 7 años ya lo que era una casita de plástico es una casa normal en ladrillo a los 7 años que yo ya no voy a poder levantar. Entonces, pues estamos por eso creando otras líneas, pensando nosotros proyectos. Realmente aquí sí está el componente de innovación muy presente porque hemos visto que con innovación, o sea, es la respuesta a muchas de esas preguntas que nosotros teníamos, porque cada vez los recursos económicos son menos y las exigencias son más. Entonces, con la innovación lo que tratamos es poder crearnos otras ideas. Estamos, por ejemplo, generando un banco de ideas para implementar proyectos turísticos y a través de esos proyectos cuidar los predios. Entonces, digamos que estamos yéndonos por esas otras líneas que permitan tener unos resultados más efectivos y poder lograr ese aseguramiento de la propiedad que estamos buscando con menos recursos, que es lo que cada vez como que tiende a ser la constante año tras año en nuestros presupuestos. Claro, ¿no? Interesantísimo lo que nos contabas acerca de la economía circular y cómo ella siempre empieza a tener una dimensión social, ¿no? Que se le deja a la gente de pronto habitar o trabajar los predios mientras ustedes hacen uso de ellos y se da también como lo que tú decías, un cuidado por parte de la gente de los predios, pero sabiendo que le pertenecen a la empresa o pues al Estado, en el caso que sea, y los pueden usar para conseguir ese tipo de ayudas también para el crecimiento social, ¿no? Excelente, me parece y muy chévere. Paula, tú estabas en la empresa desde antes de que fuera Enel. Llevas allá mucho tiempo, 12 años. O sea, Sí, claro. has visto el cambio, digamos, se ha sentido el cambio de cuando llegó a ser Enel y previamente? ¿Has encontrado algún tipo de cambio en las políticas o en la forma de actuar de la empresa? Sí, claro, o sea, es un cambio, siendo esta una multinacional, en él está en varios países de Europa, de Latinoamérica, pues tienen que haber unas normas transversales y cuando llega Enel, pues realmente el cambio fue todo y sobre todo en la administración de los recursos. Sí, Ujú. ya no era tanto las actividades que estamos haciendo, no, el resultado conforme a un recurso que se nos asigna y como les decía antes, la exigencia era más, pero el presupuesto era más chiquito. Entonces, eso que nos obligó a cambiar la forma de trabajar, a repensar, que es la palabra de la pandemia, pero así fue. O sea, fue reinventarnos porque tuvimos que empezar a crear estas formas distintas porque los recursos ya no estaban, ya no era la misma disponibilidad. Nosotros veníamos con un presupuesto A más B, nos quedó como solo hay, empezar a hacer toda esa, lo mismo, teníamos que seguir haciendo lo mismo y más, Ujú. pero con pocos recursos. Entonces esto obligó a y digamos que aparte de esto, no fue solo que nos recortaran el presupuesto y chao, miren a ver cómo funcionan, nos dieron otras herramientas que fue el tema de la digitalización, cómo empezar a mejorar nuestros procesos, nos empezaron a capacitar en temas Agile, que también fue muy chévere esa metodología Agile. Es una metodología que logró que entregáramos resultados en sprints, se llama así como en diferentes entregas, pero ir mostrando algo sin necesidad de gastar todo el presupuesto, ya vamos mostrando resultados y vamos cambiando la forma como veníamos haciendo. También nos vinieron como introduciendo una serie de valores, la responsabilidad, la innovación, que todo esto empezó como a ser parte de nuestro día a día y en nuestro trabajo. Eh, para cambiar esta forma como lo veníamos haciendo y mostrar los mismos resultados y mejores. O sea, anualmente a nosotros nos están pidiendo unos objetivos y unas metas a las que les tenemos que apuntar y que pues vienen en línea con pues a nivel del grupo, a nivel general. Entonces, pues sí, el cambio fue brusco y duro en el sentido de que nosotros ya sentíamos que el presupuesto ya no iba a dar,
pero cambiando la forma de trabajar nos dimos cuenta que sí se puede y siempre se puede, siempre va a haber una forma distinta, siempre. Una maravilla, claro, esas políticas estandarizadas que vienen desde la multinacional llegan a poner acá unas normas diferentes que al comienzo uno tiene que correr para cumplirlas, pero luego se vuelven estándar y favorecen muchísimo, sí, definitivamente. Se vive en todos los sectores, ¿no? También se ve en sector público y privado cuando llega una empresa tan estructurada a imponer unos estándares, eso favorece mucho el desempeño de la empresa. Estoy contigo De acuerdo, 100% de sí. acuerdo, Paula. La siguiente pregunta que te tenemos el día de hoy es, ¿nos puedes explicar qué son las transacciones inmobiliarias y cómo las realizas? Como les comentaba, pues como lo más famoso de la gestión inmobiliaria son las transacciones inmobiliarias, que entre esas son la compra y la venta. Tenemos otro tipo de transacciones como las donaciones, las permutas, los arriendos, todo esto, pero todas estas tipologías de transacciones a la final lo que nosotros necesitamos es asegurar un predio o un terreno para que los proyectos funcionen. Ujú. Las sedes comerciales donde pagamos el recibo, tenemos que asegurar que tenga disposición, que esté buenos accesos, que cumpla con la normatividad para asegurar que nuestros clientes y nuestros servicios pues estén siendo proporcionados de forma adecuada y estén llegando a todas las personas. Entonces, las transacciones inmobiliarias, nosotros tenemos un procedimiento. Yo creo que durante toda la evolución que hemos tenido de gestión inmobiliaria en la compañía, ha sido eso, poder normalizar en procedimientos y poder encontrar ese paso a paso de cómo tenemos que hacer, porque realmente cuando uno se encuentra o está en empresas que son auditadas y que tienen esos controles, cada cosa debe ser concebida con muchísimo cuidado, o sea, desde que tú eliges el predio, quién es el dueño, que no tenga ningún antecedente judicial, penal, o sea, todo esto entra a unas bases de datos y se empiezan a revisar que estas personas no tengan ningún antecedente para asegurar que esas transacciones estén o tengan ningún inconveniente durante digamos, el desarrollo de la misma. Nosotros tenemos una política que se llama tolerancia cero con la corrupción, entonces pues tenemos que asegurar que no haya ningún inconveniente desde que elegimos el predio hasta el final. Entonces, todo empieza eligiendo el predio, buscamos, nosotros tenemos sistemas de información que nos ayudan a poder hacer rápidamente el reconocimiento de los predios a nivel cartográfico, luego inicia un proceso de selección, luego el proceso de autorización, todo esto tiene que ir autorizado y tiene estos workflow en los que las diferentes mandos de la compañía deben tener un OK para que estas transacciones se hagan de manera debida. Y a la final si llega una auditoría, porque lo que hace la auditoría es ver que cumpla con ese procedimiento que les contaba, ese paso a paso. Si me llega a faltar, no sé, había que hacer el formato para que lo autorice la gerente, ese formato tiene que estar. Entonces es cumplir con ese procedimiento para al final lograr esa disposición o ese predio que requiere la compañía para poder funcionar. Entonces lo hacemos así, con un procedimiento, con estándares de calidad, de seguridad, de controlar sobre todo ese tema de corrupción, porque eso es lo que más se ve en el sector inmobiliario. Entonces, pues esa es la manera en la que nosotros estamos realizando el proceso. No, genial, excelente. Y nos cae como anillo al dedo, como se dice popularmente, porque fíjate que uno de los temas que vemos acá en la clase, y lo vimos recientemente, es la matriz RASI, que básicamente es ese workflow que tú decías, que es el que tiene que tener un OK en cada uno de los stages, digamos, del proceso para que llegue a ser aprobado finalmente por la gerencia. Entonces, ese ejemplo que diste ahí, los chicos, mejor dicho, lo tienen fresquito ahí en la mente porque lo vimos hace como 2 clases, la matriz RASI, que es un workflow como tú lo acabaste de describir, Paula. Mil gracias. Sí, de Bueno, acuerdo. entonces, sí, adelante. Esa matriz para completar, completar ahí el ejemplo, ese paso a paso al que yo me refería, que es el que nos revisa la auditoría, es esa matriz RACI. O sea, la final, lo que tienen todos nuestros procedimientos
que son los documentos institucionales con los cuales nosotros o cualquier persona nueva que pueda llegar al área se le entrega ese procedimiento, y con la matriz RACI, pues ese es su mapa, es la guía que tiene que seguir pues, para poder desempeñar las funciones. Perfecto, claro que sí. Bueno, y fíjate que también acá en la clase le dedicamos bastante tiempo al tema de project management, de ser el gerente de proyecto. Por eso te pedí el favor que nos acompañaras, porque tú eres la gerente de ese proyecto inmobiliario allá en Enel. Entonces, hay un punto que es álgido para todo gerente de proyecto, que es la siguiente pregunta que viene. Y entonces te queremos preguntar, Paula, ¿cómo es que tú haces el manejo presupuestal del proyecto de gestión inmobiliaria? Bueno, el tema es álgido porque el presupuesto es lo que a la final la compañía espera que tú manejes de manera adecuada y que a la final generes esa rentabilidad y que a la final no te salgas de lo que se definió en su momento. Entonces, un proyecto tiene diferentes etapas, tiene un principio y un fin. Un proyecto tiene un presupuesto y unos recursos destinados que de ahí uno no se puede salir. Entonces ahí lo más difícil es arrancar con ese diseño de presupuesto en el que yo tengo que tratar de sacar de la mejor manera, tratar de estimar esos recursos, tanto de personas, dinero, de tiempo en el que yo voy a ejecutar ese presupuesto. Entonces, pues nosotros realmente lo que sí hacemos año a año es actualizar desde que nació gestión inmobiliaria nosotros tenemos unas líneas básicas que componen el presupuesto, que son, por ejemplo, los impuestos prediales. Yo ya sé que año a año yo tengo que pagar los impuestos prediales y tengo un límite de presupuesto que yo de ahí no me puedo salir. Y año a año debería yo ganarme el mejor descuento, por ejemplo, el mejor descuento, y a mí en el presupuesto ya me lo tienen restringido, o sea, a mí no me dejan el full, el 100% del impuesto predial, sino me dicen, no, usted tiene que pagar en los primeros meses para que se gane ese 10 o 30%, y de allí yo no me puedo salir. Entonces nosotros lo que hacemos es siempre tener ese P por Q Ujú. anual en el que definamos las cantidades y los valores para que a la final, año a año, sea solamente una actualización. Actualizamos con IPC, actualizamos con las tasas que apliquen para cada una de esas categorías que tenemos en presupuesto, para poder tener la mejor estimación, porque realmente ese es el que me va a dar la hoja de ruta y es del que yo no me voy a poder salir. Realmente es la base de todo proyecto, esos recursos que nosotros tenemos que controlar. Para eso nosotros hacemos mensualmente unas reuniones de seguimiento en donde vamos dejando el avance en la ejecución presupuestal, cuando me estoy yendo por arriba o cuando me estoy yendo por abajo. Las dos cosas son problema, porque si me estoy yendo por debajo, esto significa que yo no estoy ejecutando actividades que yo me comprometí a hacer. Entonces eso está diciendo, o usted no está haciendo nada, o esa plata que se le entregó al proyecto se está utilizando para otras actividades. Entonces, realmente el tema del presupuesto sí viene siendo la tarea de mayor esfuerzo al inicio de un proyecto, pero es el que me va a dar a la final la tranquilidad de que yo estoy ejecutando bien ese proyecto, conforme a los tiempos, conforme a los recursos de personas que yo me comprometí a asignar en esa ejecución de ese proyecto. Sí, claro, siempre es complicado el tema del presupuesto, ya sea que uno se pase para arriba o se pase para abajo, siempre va a haber ahí una cosa que está fallando, y es un tema delicado para cogerlo con pinzas. ¿Tienes alguna cosa que hacer, Paula? Te esperamos. Tranquila, la llegada de mi hija, pero ya está, Ah, ok, ya ok, no. bajo control. Ah, perfecto, listo, listo. Bueno, Paula, tú sabes que los mercadólogos, acá estás en esta sala con 50 mercadólogos, y los mercadólogos siempre estamos hablando en términos de entorno interno y entorno externo de la empresa, básicamente. La siguiente pregunta hace referencia a eso.
Cuéntanos cómo llevas a cabo la coordinación de contratistas externos y además de funcionarios internos de la empresa. ¿Cómo lo diferencias y cómo lo manejas? Bueno, el tema de contratistas para nosotros realmente es bien exigente. Nosotros en la compañía se maneja un término que se llama gestor de contrato, que es el gerente. Es quien se encarga de hacer todas las autorizaciones, hacer el seguimiento a las especificaciones técnicas del contrato, lo que realmente es la base para poder hacer esa coordinación de esas contratistas o esa parte externa, es tener unas buenas especificaciones técnicas donde aparezcan muy bien detalladas las actividades, el alcance de esas actividades. Y siempre va a pasar algo, y es que yo voy a requerir algo que el contrato no lo tiene escrito y yo quizás me vaya a tener que salir de ahí, pero eso no es lo correcto. Si yo no hago un otro sí, si yo no le hago un adendo a ese contrato que permita hacer esa ejecución, y ahí es donde viene lo difícil de ser gestor de contrato, porque pues en el día a día y en las obligaciones que uno tiene, pues tiene que ejecutar y tiene que salir, digamos que desarrollar esas funciones para las cuales se hizo el contrato, o hacer el proyecto o las necesidades que tú tienes. Entonces, pues lo que hacemos para hacer esa gestoría de estos contratos externos es, tenemos siempre o mensualmente también hacer reuniones de conciliación presupuestal, en donde se vea una ejecución de actividades y de presupuesto conforme a lo que se hizo en las especificaciones técnicas. No puede haber algo que se salga de esos baremos o esos números de presupuesto que se acordaron en la parte inicial. Si hay una modificación, se tiene que dejar por escrito la actividad, pero digamos que lo ideal o lo correcto es hacer esos otros ISO, esos adendos que me permitan hacer esas modificaciones de los otros contratos. Alinearse con los contratistas, yo creo que es una actividad. Los contratistas siempre tienden no sé si va a sonar mal, un poco a llevar ventaja. Claro, porque es un negocio, ¿sí? Ellos tienen que ganar, y uno también, pues uno está pensando como gestor de contrato en que tienes que ejecutar las actividades de una manera específica, con las normas de seguridad, con las normas que la compañía pues le está exigiendo a uno, y uno está muy preocupado por eso, y ellos pues están preocupados por ejecutar y facturar. Entonces, digamos que ahí tiene que generarse una alineación, una manera en que llegar a esos acuerdos con los contratistas. Vuelve otra vez el tema de los acuerdos de nivel de servicios, es tener claro con ellos desde el principio los términos, lo que yo necesito, en qué forma lo necesito, pero pues lo clave para mí en la gestoría de contratos es tener unas especificaciones técnicas muy claras y muy bien hechas desde el principio, que me permitan a mí moverme y poder gerenciar ese contrato. O sea, cada contrato es un proyecto, es una gerencia. Realmente con ellos sí es necesario, y digamos que una de las cosas que a mí más se me ha dificultado es el seguimiento por el volumen de tareas y el volumen de actividades que pues del día a día lo llevan a uno, es hacer seguimiento. O sea, siempre esa etapa de los proyectos, que es el seguimiento y poder hacer ese chequeo de esto quedó correcto, porque a la final eso es lo que te mira la auditoría, es esto se logró, esto sí está autorizado, esto se ejecutó, esto hace parte de las especificaciones técnicas. Entonces yo creo que ahí es una de las claves importantes, es poder tener esa forma, una ficha que te pueda permitir hacer ese seguimiento a la ejecución de los contratos, para poder hacer el manejo con ellos, poder llegar a esos acuerdos, porque no es tan fácil, porque ese es su negocio, ellos quieren ganar, ellos tienen su empresa, pues seguramente uno con la camiseta de contratista pues le toca así. Sí. Entonces yo creo que un tip ahí clave es el tema de esas fichas de seguimiento que permitan hacer esa gestoría del contrato, y pues claramente que lo más ladrilludo, lo más duro es trabajar en las especificaciones técnicas, es eso. Si tú no haces el trabajo
al principio, se esfuerza, se la piensa bien de qué es lo que yo quiero, qué es lo que voy a necesitar, qué me puede afectar, qué me puede cambiar el contrato y poderlo dejar allí, así sea abiertico en una parte, pero que lo pueda yo incluir, es trabajarle muy bien a las especificaciones técnicas con esos acuerdos de nivel de servicio que son los que yo necesito. Y ya trabajando digamos, a nivel interno, con los profesionales que hacen parte de nuestros equipos y a los cuales debemos coordinar, igual, el tema del seguimiento, porque el día a día se lo lleva a uno en muchas cargas, en muchas acciones que lo distraen. Primero es tener muy claro esos objetivos y ese estratégicos, lo estratégico. Entonces, lo que me va a llevar a mí a venderme, a cumplir más, a ser efectivo en mis funciones. Entonces, a veces las tareitas diarias parecen importantes porque todo es importante, todo se necesita y todo es urgente, pero realmente lo que sí hay que dejar claro con el equipo de trabajo son esos objetivos estratégicos a los que le estamos apuntando para poder lograr ese final que la compañía necesita. Por ejemplo, yo no me puedo desviar de mi objetivo, que es asegurar esos predios que la compañía requiere para operar sus negocios. Yo no me puedo desviar ahí si yo tengo 1000 normalizaciones, que a la final las 1000 normalizaciones son muy importantes porque estoy asegurando la propiedad, pero ese no es mi objetivo estratégico. Mi objetivo estratégico es la compra de esos predios, es la entrega de esos predios a quien lo necesita operar. Yo tengo que tener claro ese objetivo, poder tener esos ANS definidos con mi equipo para que ellos tengan la claridad, qué es lo que yo necesito, cómo lo necesito. Me ha pasado que yo lo estoy viendo claro, yo digo esto es lo que yo necesito, lo socializo con las personas que trabajo y cuando recibo el producto faltando un día no era lo que yo necesitaba. Corramos todos, modifiquemos lo que toca hacer, pero porque no está claro un acuerdo de nivel de servicio que me permita a mí y a ellos entender cuál es la prioridad, qué es lo que necesitamos, cuándo lo necesitamos y cómo. Porque a veces hay muchas tareas que cuestan mucho esfuerzo y uno ve el trabajo del equipo y terrible, hicimos 1000 reuniones, nos matamos trasnochando y a la final el resultado no era lo que se esperaba. Entonces a veces pues trabajar tanto no es como la fórmula, sino hacerlo conforme a lo que se necesitan esas especificaciones y a lo que uno requiere desde el principio, teniendo claro esos objetivos. Definitivamente. Y la pericia del gerente de proyecto está en eso, ¿no? Está en saber manejar los agentes externos, internos, y no decirles trabajen muchísimo, sino trabajen lo que es y entreguen cuando es, definitivamente. Que cumplan los deadlines y saber uno hasta dónde les suelta y hasta dónde les aprieta a cada uno de los dos grupos, los internos y los externos, para poder llevar a cabo esa mezcla que tú decías de poder cumplir los tiempos sin trabajar demasiado, tampoco poco, pero la medida suficiente. Sí, 100% de acuerdo correcto. contigo, Paula, mil gracias. La siguiente pregunta, hubo un término que tú me mencionaste cuando estábamos en los diálogos previos a la entrevista, que es el concepto jurídico catastral. ¿Nos podrías hablar más o menos qué quiere decir eso? Sí, digamos que dentro de las actividades que les comentaba de normalización y saneamiento, esto de normalización y saneamiento se alinea con lo que les contaba del catastro multipropósito. Entonces, Ujú. la idea es poder generar información predial o de los bienes inmuebles que sea coherente en todas las entidades para que permita el ordenamiento de un territorio de manera adecuada y para que yo como propietario tenga la tranquilidad de que mi inmueble está limpio, no tiene ningún vicio ni en su tradición, ni en el área, ni en otras afectaciones, por ejemplo, que tiene mal datos como mi cédula, mi nombre del propietario, que eso a la final en que me va a luego afectar es que yo no voy a poder transar un mueble porque así no me lo van a recibir en la oficina de registro.
Entonces, dentro de esta tarea de normalización y saneamiento se me está alineando con el catastro multipropósito, que a la final lo que yo hago como primera tarea dentro de mis funciones es hacer un concepto jurídico catastral. Es el dictamen que te hace el doctor a ti. Te dice, mira, usted viene con esto, esto, esto. Eso es lo que es un dictamen, un concepto jurídico catastral. Es decirle, mire, su predio a nivel catastral no aparece en catastro, o si aparece, pero aparece con esta forma y usted me está presentando un plano que es totalmente distinto. Hay que empezar a regularizar esas inconsistencias. Es ese dictamen que se le dice al principio a un propietario para saber en qué condiciones viene el inmueble, tanto jurídicas como catastrales. Jurídica está relacionado con el tema de la propiedad, que es lo que a lo que yo le llamo saneamiento, al tema de la propiedad, y lo catastral es todo lo de normalización en catastro, como área, forma de predio. El catastro lo que hace básicamente, porque pues digamos es un tema muy técnico para esta mesa, pero básicamente lo que hace catastro es manejar la información física, económica física, económica y catastral de los predios de un inmueble, ¿sí? De un inmueble. Es el que me dice a mí toda la información, cómo es su área, cuánto vale, qué valor tiene y qué usos están permitidos para realizar en un predio. Excelente, Paula. Bueno, ya vamos llegando al límite de tiempo y no quiero abusar de tu confianza y quiero que acabemos a la hora que te prometí. Nos queda una pregunta. La última pregunta que te tengo de mi cuestionario, Paula, hace referencia a lo siguiente. ¿Cómo ves la expansión de líneas de negocio y nuevos proyectos dentro de Enel Colombia? Yo estoy feliz, feliz, feliz porque realmente la expansión que tiene la compañía de nuevos negocios, o bueno, desde lo que yo, desde mis funciones, digamos que de manera cercana yo lo veo hacia la energía renovable. Son estos nuevos proyectos solares, eólicos, en los que realmente pues el impacto ambiental es mínimo y la generación de energía está llegando a lugares donde antes no era posible. Estamos hablando de escenas de lugares de La Guajira, en el Cesar. Estamos haciendo estos nuevos proyectos. La compañía como tal está incursionando en otros proyectos como gas, en temas de electrodomésticos, en otras ramas que están permitiendo ampliar los negocios, que finalmente eso es a lo que yo hacía referencia más atrás en la reunión, en esos temas de innovaciones, como crear, como repensarse, como hacíamos energía y la generábamos y la distribuíamos, y con eso llegó un momento en que ya no era suficiente porque los recursos no estaban dando para mantener el negocio. Había que generar esos nuevos ingresos para poder crecer, para poder desarrollarnos, para poder llegar a nuevos lugares, para cumplir con nuestras líneas de responsabilidad social, como digamos que finalmente uno no compra pan para vender pan, y pues tocaba crecer y crear o llegar a sus nuevos lugares, y para eso en este momento pues yo estoy feliz de participar en esos proyectos de energía renovable. Esto se hace con una empresa también de la compañía que se llama el Green Power, y realmente son duros porque estamos llegando a regiones donde estamos hablando de comunidades indígenas, afrodescendientes, o predios que tienen muchísimo, que son terrenos baldíos, y los predios baldíos son del Estado. Entonces es un conflicto para poder lograr llegar, pero pues aprende uno mucho, y realmente ver el crecimiento del negocio es muy satisfactorio pues, para las personas que hacemos parte de la organización. Excelente, Paula, qué chévere ver que varios sectores y subsectores de la economía
ustedes, uno de los más importantes, están migrando ya a la parte del manejo verde de las cosas, ¿no? Entonces nos contabas de en el Green Power, también acá en Mercadeo, desde el desarrollo del Green Marketing, también queremos llegar a ese mismo punto de una u otra forma que nos dure un poquito más este planeta, porque como vamos, lo vamos a acabar muy rápido. Bueno, Paula. Sí, realmente ahí como la última cuña, me Sí. parece chévere dejarles la semillita de la economía circular. Se ve como los recursos, hay un mapa que en algún momento te lo podré compartir, cómo se ve en rojo los recursos de todos los países, cómo se están disminuyendo y cada vez son menos, como a través del tiempo nos va a llegar un momento en que va a estar todo el mapa en rojo y cómo tenemos que repensar esos nuevos negocios, esa nueva economía, ese nuevo modelo de economía para funcionar, que es no solo con la reutilización de materiales, sino es la maximización por ejemplo, de espacios, que es lo que estamos haciendo nosotros con los terrenos, de utilizar estos predios para otras cosas que generen valor agregado para la comunidad y me reduzcan el impacto y aparte pues nos esté beneficiando. Es como ver ese nuevo negocio circular donde todo el mundo está ganando. Claro que sí, sí, señora. Así es, 100% de acuerdo. Paula, como te decía, ahora quisiéramos abrir un espacio para dos o tres preguntitas de los estudiantes y con eso daríamos por terminada la entrevista. Entonces, chicos, quien tenga una pregunta, me levanta la manita en Teams y yo les voy dando la palabra en orden. Entonces, creo que por ahí estabas. Giovanni, ¿tienes tu pregunta? Pues, profe, pues creo que la respondió de cierta manera, porque cuando estaba hablando acerca de la dificultad que tiene pues este tipo de empresas al tomar pues posesión de ciertos lugares y sobre cómo se rige el bien privado sobre el bien particular, pues evidentemente lo privado, y es que yo estoy viviendo una situación un poco similar en un tema que están haciendo una carretera por una finca que tenemos, y pues obviamente la extinción de dominio, lo que decía en el comentario, es una herramienta que tienen las empresas todas, para poder eliminar ese bien particular. Lo que sí me parece que se está respetando ahí es el hecho de que así se haga extinción de dominio, están respetando el dinero que está otorgando esas empresas a las personas que estén ahí, porque es que no solamente está el hecho de que se complica el hecho de la negociación, sino también el hecho de, por ejemplo, hay propiedades que están en sucesiones, hay propiedades que están en una serie de líos jurídicos y que en Colombia es tremendamente largo, extenuante y todo, entonces ellos tienen como un fondo particular para reservar esos dineros y así aplique la extensión de dominio. O sea, es más rápido la extinción de dominio que la sucesión de terrenos que están Sí, comprometidos. Entonces, pues básicamente, pero reservan ese capital para que cuando ya se salve ese inconveniente, pues ya puedan hacer uso de él. Es como una autorreflexión que se hace acerca del tema porque pues a la final, pues lo privado, pues deja de ser privado cuando afecta un bien particular. Vale, de Giovanni, te acuerdo. agradecemos la acotación. Adelante, Paula. Sí, digamos que para reafirmar lo que dice Giovanni, me encanta ese ejemplo, es una realidad, eso es una realidad que hay en el país, en ese tema de sucesiones, aparte de que son muy costosas, realizar una sucesión es tan demorado y que eso hace parte de los procesos de normalización y saneamiento. Nosotros adquirimos el predio con una promesa y quedamos con el señor de que hacíamos la sucesión, pero eso no se da y esa es la realidad que tenemos hoy en Colombia, o sea, formalizar la propiedad, asegurar esa equidad en la repartición de los inmuebles se haga es una problemática con la que nos estamos encontrando día a día y realmente pues sí, hoy en Colombia y en general y la ley lo que está haciendo pues es tratar de que ese interés general prime sobre el particular y pues lamentablemente muchas personas se están viendo afectadas, pero pues es por el desarrollo del país pues la normatividad y la ley es lo que hoy en día pues nos está brindando pues para poder funcionar. Pero sí, me gustó ese ejemplo porque realmente es lo que nos encontramos todos los días.
Correcto, sí, así es. Bueno, pues veo que nadie más tiene la manita levantada. Creo que nos diste tan claras las explicaciones con ejemplos. Ujú. Giovanni, nuevamente, cuéntanos. Perdón, se me la cuchara aquí, qué pena con ustedes. Tranquilo. Quiero hacer como Pareto para saber cómo proyecta la situación en el Codensa, en la parte energética, siendo que se está administrando por parte de muebles, de inmuebles, todo lo que va a ser todas las economías limpias en todo el tema de la protección del medio ambiente. Me explico, los proyectos que se están realizando aquí en Colombia son pensados para un consumo masivo de energía, pero aquellos consumos en donde las personas no van a utilizar de NEL porque pues está la energía eólica, está la energía energías Solar. renovables, exactamente, todas estas, la energía solar y eso, proyectaba al futuro, donde la tendencia la estamos heredando desde Europa, porque pues cada vez más se están volviendo más autónomos en este aspecto, que va a ser en un país como este, con el fin de poder mitigar esto, porque pues digamos que quedarse con tantos inmuebles y eso, pero a la final de pronto si el uso no va a ser tan grande, ¿cómo están pensando eso? Es la pregunta ruda. Corchador, corchador. Sí, corchadora, corchadora. Pues realmente nosotros sí ya también estamos migrando hacia allá, o sea, como compañía lo que estamos haciendo es expandir esos nuevos negocios donde se minimice, por ejemplo, estos nuevos proyectos de parques solares y eólicos, ya ni siquiera estamos adquiriendo la propiedad, sino se hace a través de contratos de arriendo, ¿sí? Para minimizar no sé, esa afectación de inmuebles, esa concentración en la propiedad de esos predios que, por ejemplo, tenemos en los otros embalses con energías tradicionales. Lo que estamos haciendo es empezar a reducir esos tipo de proyecto de energía tradicional, enfocarnos más a los renovables y con estos proyectos de energía tradicional que debemos culminar la vida útil de estos proyectos que se van afectando y poco a poco, digamos que yo no lo he visto y no lo hemos vivido y quizás yo cuando esté en la compañía todavía no lo voy a ver, que estos proyectos de energía tradicional empiecen a terminarse y empezar a recuperar estos predios a las condiciones con las que estaban anteriormente, es decir, un embalse se empieza a reducir su capacidad de almacenamiento de agua, esto es como un vaso, se empieza a llenar y la capacidad útil del embalse pues empieza a perder, ya su vida útil se va agotando porque la capacidad del embalse artificial pues se va perdiendo. Entonces lo que yo esperaría ver en ese momento es un plan de restauración, un plan donde se empiecen a renovar esos suelos y digamos que con la proyección que tiene hoy en él, que le está apuntando más a estas energías renovables, disminuir esa apropiación de la tierra para actuar en menos área, porque un predio, un embalse, pues por lo menos, por ejemplo, el del Quimbo en agua son 8.000 hectáreas afectadas de predios que antes eran de campesinos, que eran productivas, pues hoy en día lo estamos haciendo, no sé, en 3 predios y afectamos una porción solamente de estos predios para poder desarrollarnos. Entonces, en este sentido, pues lo que yo, haciendo parte de este grupo, lo que veo es que la proyección es a minimizar la propiedad de esos inmuebles con otro tipo de transacción que son los arrendamientos. Espero, no sé, creo que lo respondí. No, sí. Decía yo lo de corchador de manera jocosa, pero pues no. Muy buena Así, la pregunta y súper bien. obviamente la respuesta genial como todas las que nos diste, Paula, mil gracias. Sé que eres persona de Pues, familia, sé que tu familia te requiere ya a estas horas. Te quiero agradecer inmensamente habernos destinado este tiempo para comunicarnos un poquito de tu experiencia, de tus vivencias, de tu conocimiento. Y definitivamente cuando estaba pensando a quién invitar a este espacio, porque estábamos viendo en clase el tema de Project Management, tú eres una gerente de proyecto que tengo el gusto, ¿sí? Y el honor de conocerte ya hace unos añitos, entonces no pensé en nadie mejor que tú para que nos vinieras a contar acá cómo era el tema del manejo de procesos, presupuestos, personal, que es lo que básicamente hace cualquier Project Management y tú lo haces de una forma excelente. Paula, mil gracias y hablo en nombre mío
y de 50 chicos que están acá, que una experiencia como esta cuando uno es estudiante de universidad no es frecuente y nos nutre muchísimo tu experiencia, tu conocimiento y te agradecemos 100%. Mil gracias. Ay, mil gracias, gracias a todos. Espero que se hayan animado un poquito a conocer el tema inmobiliario. Sé que es un poquito también denso, pero es algo que nos toca día a día, es el ordenamiento de nuestros territorios y creo que, pues no sé, desde la camiseta que nos toque a cada uno dentro de nuestras funciones, nuestro desarrollo profesional, es este tema inmobiliario, es un tema de impacto y realmente pues sí tenemos que apuntarle a que esto se organice, a que el desarrollo de nuestros países desde esa raíz que es el terreno, los territorios, pues se haga de manera adecuada. Muchas gracias a todos, gracias por este espacio y pues nada, feliz noche para todos. Bueno, Paula, un abrazo gigante y que estés muy bien. Chao. Gracias, Muchas chao. gracias. Chicos, ustedes sí se me quedan por acá, por favor, un rato más, porque derivado de lo que Paula nos contaba, vamos a hacer un trabajito que va a ser entregable para ustedes el día de hoy. En grupos, como siempre lo hemos manejado, en grupos, pues ustedes ya se dieron cuenta, estamos acá reunidos hoy dos grupos de la materia gerenciados. Estamos el grupo que toma la clase a esta hora, los miércoles de 7 a 10 y también nos acompañan hoy los chicos de Gerencia 2, otro grupo que toma la materia los sábados en horas de la tarde. Entonces, chicos, antes de que les cuente cómo va a ser el trabajo que haremos hoy, y obviamente vuelvo y repito, el negocio que hicimos con los chicos del sábado es que pues van a estar acá ustedes en digamos, en el espacio, digamos, como si fuera de clase, porque pues el sábado les voy a dar la opción de que no asistan, ¿cierto? Porque van a estar hoy acá, tanto en la entrevista que tuvimos con Paula, como haciendo su entregable, ¿sí? Entonces, pues y afortunadamente tuvimos una asistencia casi del 100% de los chicos del sábado, entonces vamos a tener la oportunidad de que ese día no asistan, ¿listo? Pero previo a que les explique lo que tienen que hacer cada grupo, entonces permítanme, denme 2 segunditos, porque desde la facultad nos piden el favor de eh, pedirles el favor a ustedes que llenen una encuesta acerca del desempeño mío como docente. De hecho, cada profesor en la semana en la que estamos les va a pedir que lo evalúen. Entonces, para eso está destinado un link que voy a pegarles acá en el chat de la reunión. Denme por favor 2 segunditos y ya lo voy a hacer. Entonces, permítanme. Ese link que les voy a pegar ahí en el chat de la reunión, ese que apareció ahí, es un chat, es un link que los lleva a una encuesta, ¿sí? La encuesta inicialmente les pide materia, entonces pues gerencia 2, la seleccionan, y docente, pues Germán Castro, ¿listo? Y les hace un par de preguntas acerca de mi desempeño como docente. Entonces, les pido el favor que todos entren ya en este instante a diligenciarla, ¿sí? Si alguien no lo deja entrar, me avisa para darle otro link, ¿listo? Porque como les comentaba, la facultad nos pide que ustedes como estudiantes nuestros nos evalúen a toda la planta docente. Entonces les comentaba, muy seguramente en el resto de clases, el resto de profes van a pedirle el mismo favor que diligencien esta encuesta. Entonces voy a darles, chicos, voy a darles, son las 8:12, voy a darles hasta las 8:20 para que diligencien la encuesta y de pronto se paren, tomen un cafecito o algo. A las 8:20 realmente voy a estar acá nuevamente abriendo mi cámara y mi micrófono para que explicarles la dinámica de la actividad que vamos a hacer derivado de la charla con Paula. Entonces, por favor, les pido de verdad el favor que todos entren y diligencien la encuesta. Entonces, ya saben, entran por Gerencia 2, luego entran por Germán Castro y ahí les hará, no es larga, unas cuantas preguntas, entonces por favor vayan ya todos a diligenciarla y 8:20 abro cámara y micrófono para dar instrucciones referente al el trabajo grupal que haremos el día de hoy. Entonces, por favor, vayan a la encuesta y ya nos vemos.